Buenas tardes, mi nombre es Daisy Bachi Gutiérrez, estudiante de Escuela de la Salud ESISA. A continuación les voy a exponer un poco sobre la membrana plasmática. La membrana plasmática, también llamada plasmalema, delimita el territorio de la célula y controla el contenido químico, es decir, la célula está rodeada por una membrana, pues que representa el límite entre el medio extracelular y el medio intracelular. A través de ella se transmiten mensajes que permiten pues a las células realizar numerosas funciones. ¿Cuáles son las funciones de las membranas plasmáticas? Una de ellas es regular el paso de sustancias hacia el interior de la célula. También contiene receptores específicos que permiten a la célula interaccionar con mensajeros químicos. También aísla y protege a la célula del ambiente externo. En las partes de la membrana tenemos los fosfolípidos, que son los principales pues, componentes estructurales de la membrana plástica, alrededor de la mitad de los lípidos de la membrana celular. Estas moléculas pues son anfipáticas. Esto significa pues que poseen un extremo hidrofílico. Eh, los fosfolípidos se encuentran pues acomodados en dos capas, se le conocen como doble capa de fosfolípidos o bicapa lípida, la cual pues es fluida, es decir que tiene características de líquido, por lo que se encuentran pues en constante movimiento, donde intercambian sus lugares con las moléculas vecinas, llamémoslo así. Por otro lado pues tenemos por acá por este lado por acá por este lado, tenemos el colesterol. Es otro tipo de molécula de lípidos de la membrana plasmática. Está constituida por colesterol, pues que contribuye a que la doble capa lípida sea menos fluida y permeable. Esto es debido pues a la rígida estructura cíclica pues que ella tiene. Por otro lado, aquí seguido del colesterol pues tenemos las proteínas. Por acá, por este lado, tenemos las proteínas. Pues estas, mientras los lípidos forman pues la estructura principalmente de la membrana, muchas de las funciones biológicas de esta pues dependen principalmente de las proteínas. Ejemplo, algunas proteínas de la membrana transportan materiales hacia el exterior de las células. Otras sirven como receptores, otras sirven pues como enzimas. De igual, en el caso de los lípidos, las moléculas de las proteínas también pueden girar alrededor pues, de su eje. Eh, mm, las proteínas se clasifican pues de dos maneras, que son las proteínas periféricas y las proteínas integrales. Las proteínas periféricas se localizan a un lado de la bicapa lípida y las proteínas integrales están unidas pues a los lípidos, suelen atravesar la capa lípida o algunas veces. Algunas de las funciones son pues formar algunos canales que facilitan el paso de las moléculas específicas a través pues de la membrana. Actúan como receptores de los procesos de comunicación entre células. Por acá, por este otro lado, en la superficie tenemos los carbohidratos. Estas moléculas se encuentran ubicadas en su mayor parte, pues en la superficie, como lo acabé de decir. Por lo general son oligosacáricos que se unen a los lípidos formando glucolípidos. Al unirse a las proteínas forman glucoproteínas. Estas están cubiertas también de glucósidos que contribuyen a la cobertura celular. También tenemos el transporte a través de la membrana. El transporte a través de la membrana depende del tamaño de las moléculas y se dividen en dos grandes grupos. Los de las moléculas de bajo peso molecular y las moléculas de peso molecular elevado. El transporte de las moléculas de bajo peso se llevan a cabo mediante transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es un proceso de difusión de sustancias a través de la membrana. Se produce siempre a favor de el gradiente de la concentración. La difusión simple es el paso pues, de pequeñas moléculas a favor del gradiente de concentración. Puede realizarse a través de la bicapa lípida, a través de los canales proteicos. La difusión facilitada
permite pues al transportador en pequeñas moléculas polares que al no poder atravesar la bicapa lípida requiere que las proteínas integrales faciliten su paso. Estas proteínas se denominan proteínas transportadoras que al unirse a la molécula pues con el transportador presentan un cambio en su estructura. Tenemos también pues lo que es el transporte activo. En este tipo de transporte también intervienen las proteínas de membrana transportadora, pero pues estas requieren como energía para poder pues transportar las moléculas. También tenemos el transporte de las moléculas de peso molecular elevado. Para el transporte de este tipo de moléculas existen mecanismos principales como son los endocitosis, la exocitosis y los transitosis. En cualquiera de ellos es fundamental la función que desempeñan pues las llamadas vesículas revestidas. La endocitosis pues es el proceso en el cual la célula capta partículas del medio externo mediante la invaginación de la membrana en la cual pues engloba la partícula a ingerir. Tenemos también el pinocitosis que implica la ingestión de líquidos y particular en disolución de pequeñas vesículas revestidas. En la exocitosis, en el mecanismo es el mecanismo por el cual las macromoléculas contenidas en vesículas citoplasmáticas son transportadas. La transitosis pues es el conjunto de fenómenos que permiten a una sustancia atravesar todo el citoplasma celular desde un polo a otro de la célula. Muchísimas gracias.